Bueno, abordamos diferentes temas, siempre económicos, financieros y de negocios, pero no cabe duda de que hay temas mucho más sensibles. Y en el caso de la pobreza, cuando en México hablamos de la pobreza, vaya que es un tema sensible porque además es un problema que existe desde hace muchos años. Gobiernos van, gobiernos vienen, con colores diferentes, pero la verdad es que la pobreza sigue presente aquí en nuestro país. Y precisamente para abordar este tema desde una óptica más objetiva, con investigaciones profundas, tenemos comunicación con la doctora Graciela Teruel. Ella es directora de la División de Estudios Sociales de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y autora del libro Dinámicas de la Pobreza en México. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por tomar esta comunicación. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Te saludo a ti y a tu auditorio. Gracias, doctora Graciela. Bueno, primero para que nos platique sobre esta publicación, sobre este libro, La Dinámica de la Pobreza en México. Vaya que es un tema importante porque además me llama la atención y por ahí quisiera comenzar esta charla, doctora. Dice que en una década casi la mitad de los mexicanos entraron y salieron de la pobreza en algún momento. Vaya dato, ¿no? ¿Cómo explicar esto, doctora? Sí, a ver, comienza diciendo que la institución que oficialmente da las cifras de pobreza es Coneval. Y lo que Coneval hace a partir del 2008 es dar cada 2 años fotos. Y lo que te dice básicamente es pues, que en los últimos 30 años las cifras de pobreza prácticamente no han cambiado. Si uno traza una línea de tendencia, pues aproximadamente 1 cada 2 mexicanos se encuentra en pobreza. Entonces, lo que hicimos en este estudio fue justamente para no ver solo fotos, una colección de fotos cada 2 años, sino ver la película, quién entra y sale de la pobreza, para poder contestar preguntas como si naces en un hogar pobre, ¿estás destinado a ser pobre? O si existe efectivamente movilidad hacia adentro o hacia afuera de la pobreza. Levantamos una encuesta en el año 2002, el doctor Luis Rubalcaba del CIDE y tu servidora de la Ibero, y esta muestra, que fue aproximadamente de 35,000 individuos distribuidos en toda la República Mexicana, lo seguimos a lo largo de 10 años. Y dándole seguimiento, los fuimos entrevistando en varias ocasiones y lo que obtuvimos fue justamente niveles de pobreza cada vez que los entrevistábamos. Y de esta forma, las cifras que obtuvimos son un poco distintas y revelan cosas distintas de lo que revelan las cifras oficiales. Entonces, un primer resultado de este seguimiento fue que aquellos que están en pobreza crónica, es decir, estuvieron en todo el periodo de estudio siempre clasificados como pobres, es el 25% aproximadamente de la población. O sea, 1 de cada 4 mexicanos en todo este periodo de estudio se encontró en niveles de pobreza crónica, es decir, nunca pudo salir de la pobreza. 50% de la población es justamente esto que tú estabas adelantando. Es población que entra y sale de la pobreza. Y luego 7.5 de cada 10 mexicanos ha estado en pobreza alguna vez en este periodo de estudio que fue de 10 años. Ahora, doctora, cuando habla de estos datos, la verdad llama la atención porque pues básicamente México es un país que ha vivido en la pobreza y eso se sabe, vamos, es un país totalmente inequitativo, desigual en términos de distribución de los ingresos. Pero cuando se habla de esta pobreza multidimensional, que también lo describe en su publicación, doctora, ¿a qué se refiere? ¿Por qué tenemos una pobreza multidimensional para que se pueda entender de manera más clara? Sí, lo que hacíamos antes del año 2008 aproximadamente era medir pobreza solo tomando en cuenta los ingresos de los hogares. Entonces, lo que se hacía normalmente con pobreza por ingresos, se denomina de esa forma, es establecer una línea de pobreza, por ejemplo, 2,000 pesos al mes por persona, y se cuenta todas aquellas personas que, juntando todos sus ingresos, cubren o no ese umbral, y todos los que no lo cubren entonces son considerados pobres. Esa es pobreza unidimensional y típicamente es por ingresos. Lo que se hizo a partir del establecimiento del Coneval fue decir, no es suficiente tener solamente la dimensión de ingresos, hay otras dimensiones del bienestar como es
rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, acceso a la alimentación y otros que son importantes para definir pobreza de una forma más amplia. Y a partir de el establecimiento de Coneval se establece una nueva línea de pobreza que se le conoce como pobreza multidimensional, que toma en cuenta sí el ingreso, pero también una cosa que se llama derecho a accesos sociales, en donde se toma en cuenta justamente el acceso a la educación, a la salud, a la alimentación, a la seguridad social y espacios de la vivienda y servicios básicos en la vivienda como es electricidad y agua potable. Entonces, la conjunción de estas dimensiones te da lo que se denomina pues, el indicador de pobreza multidimensional. Y eso es lo que aproximadamente mide hoy por hoy el Coneval y es aproximadamente pues 1 de cada 2 mexicanos se encuentra en pobreza. Ahora, doctora, pues como lo decía al inicio de esta charla, gobiernos han venido de diferentes colores, de diferentes partidos y en los diferentes órdenes de gobierno y casi todos, por ejemplo, la actual administración federal, una de sus banderas principales ha sido, pues primero los pobres, ¿no? Eso ha sido una bandera desde la campaña de Andrés Manuel López Obrador hasta ya como presidente de la República. Se ha tratado de enfrentar la pobreza con programas sociales, pero en este lapso de tiempo que usted tomó para su investigación, ¿qué tanto los programas sociales han servido? Porque si hay una línea prácticamente igual, entonces quiere decir que estos programas de los diferentes partidos no han funcionado para enfrentar la pobreza, ¿o qué es lo que ha ocurrido con ellos? Sí, mira, básicamente, pues en los últimos 3 o 4 sexenios, los programas sociales han sido programas que de alguna manera han sido iguales para todo tipo de subpoblaciones. Una de las tesis que tenemos justamente en este libro es que distintas subpoblaciones requieren distintas políticas sociales. O sea, no va a ser eficaz si uno quiere erradicar la pobreza, tener programas que sean exactamente iguales para todo el mundo. Por ejemplo, para los pobres crónicos, que son aquellos que nunca salieron de la pobreza en este estudio, pues no solo requieren, por ejemplo, programas de transferencias para solventar sus necesidades básicas como la alimentación. Requieren también apoyos para que sus hijos vayan a la escuela. Requieren también acceso a servicios de salud, acceso a fondos para financiar sus medicamentos, acceso a infraestructura. Muy probablemente no tienen acceso, por ejemplo, a agua potable, no tienen la posibilidad de tener agua siquiera en sus casas, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de subpoblación requiere no una transferencia, no un programa social, requiere un conjunto de programas sociales complementarios que juntos pueden hacer que esta subpoblación efectivamente salga de la pobreza. Hay otros grupos que emanan de este estudio que estamos presentando, que justamente es gente, por ejemplo, que tiene resuelto todos los derechos sociales. Sin embargo, por alguna razón, se quedó sin empleo o si es autoempleado, vendió menos y en este periodo tuvo muchos menos ingresos, de tal forma que cayó en pobreza, porque los ingresos fueron bajos. Entonces, este tipo de subpoblaciones no requieren, por ejemplo, una transferencia para satisfacer sus necesidades alimentarias. A lo mejor requieren simplemente un seguro de desempleo que les ayude a mitigar todos los temas de empleo mientras vuelven a conseguir un empleo y mientras vuelven a entrar al mercado laboral. Entonces, lo que hemos hecho en el pasado, en los últimos gobiernos, es justamente hablar de cierto tipo de programas que van dirigidos a todos aquellos que están en pobreza, pero dentro de la pobreza justamente hay distintos grupos que identificamos en este libro muy claramente que requieren distintos tipos de políticas para salir adelante. Entonces, si uno aplica la receta del mismo tipo de programa a todo mundo, pues ni vas a satisfacer lo que requieren los más pobres, en este caso los pobres crónicos, ni va a ser suficiente tampoco o no va a ser adecuado para los que están, por ejemplo, como lo dice el libro, en pobreza transitoria, que es decir, cayeron muy probablemente en este estado de pobreza simplemente porque perdieron el empleo de forma temporal.
¿Cómo identificar, doctora, para muchas personas que nos están viendo en este momento, que de repente les alcanza para terminar la quincena, de repente no, de repente me puedo dar un gusto, pero otras veces no? Entonces yo me quiero ubicar, ¿yo en qué rango estaría? ¿O cómo determinar si mi condición, a pesar de tener trabajo, es que estoy en la pobreza en alguno de los niveles? Sí, nosotros utilizamos exactamente las mismas líneas que utiliza el Coneval, por ejemplo, en términos de ingreso, y también para identificar a los pobres multidimensionales, medimos si las personas tienen acceso a educación a través de el rezago educativo, si tienen acceso a servicios de salud, si tienen acceso a la alimentación a través de un instrumento que se llama inseguridad alimentaria, etcétera. Son como cuestiones un poco más técnicas, pero la intersección de no tener o no acceder a alguno de estos derechos al mismo tiempo que se cuenta con ingresos menores a los de esta línea de pobreza, que ronda por ahí de los 2,000 pesos, no lo tengo ahorita exactamente a la mano, es lo que clasifica a una persona como pobre. Ahora, también, y hablando de la parte política, ¿no?, de quienes están gobernando, resaltan mucho la recuperación salarial y es una realidad. De hecho, lo comentamos hoy al inicio de este espacio. La OCDE dio a conocer que México es los que han tenido mayor recuperación salarial en los últimos años. Pero esto no ha logrado mitigar la pobreza, entendiendo el fenómeno inflacionario, pero este es en los últimos 2 años. Pero ¿por qué entonces, si ha habido una recuperación salarial, por qué no ha impactado positivamente en disminuir el número de pobres? Sí, a ver, yo creo que justamente porque el número de pobres se compone de estas dos grandes dimensiones, lo que tiene que ver con derechos sociales y lo que tiene que ver con ingreso. Sin duda, en la parte de ingreso, los salarios es un componente muy importante y a medida que aumenten los salarios, pues va a disminuir la probabilidad de que alguien sea clasificado como pobre. Pero al mismo tiempo que han estado aumentando los salarios, también tenemos temas inflacionarios importantes, sobre todo en estos 2 últimos años. Y además venimos, hay que recordar, de una pandemia. ¿Qué fue lo que pasó principalmente en la pandemia? Un porcentaje bien importante de la población, por ahí del 18%, perdieron sus empleos y por ende perdieron sus ingresos. Y no solo eso, sino que además, ¿qué fue lo que pasó como una de las estrategias más importantes que llevaron a cabo los hogares para hacerle frente a la pandemia, para hacerle frente a gastos relacionados con salud y para hacerle frente a gastos relacionados con satisfacer las necesidades básicas? ¿Qué fue lo que pasó? Que muchas personas incurrieron en estrategias de deuda, pidieron créditos, pidieron préstamos, dejaron de pagar las tarjetas, dejaron de pagar la renta, dejaron de pagar servicios. Y eso, ¿cuáles consecuencias trajeron? Ese tipo de estrategias trajeron consecuencia que las personas se endeudaran y se puso en riesgo el patrimonio de estas personas. Entonces, a pesar de que muchas de las familias ya volvieron al mercado laboral, ya se insertaron y están percibiendo a lo mejor salarios más altos, tienen deudas que cubrir. Ahora, por último. Y son deudas que no se cubren necesariamente en un año. Dependiendo de los intereses, dependiendo del monto, pues entonces, obviamente, las deudas se van a ir amortiguando a lo largo del tiempo. Claro, claro. Por último, doctora, y bueno, pues aprovechando en el mejor de los sentidos su experiencia en estos temas, ¿la pobreza se puede terminar? ¿Se puede erradicar? ¿En algún momento podríamos lograrlo? ¿Qué se necesita para ello? Porque al parecer resulta ya una utopía, ¿no?, terminar con la pobreza. Pero, ¿cuál es su opinión, doctora? Sí, mira, yo creo que la mejor política social es la política económica. ¿Y qué quiero decir con esto? Si uno quiere acabar con la pobreza, la primera receta o una condición sine qua non sería que creciéramos como país, que el pastel que tengamos que repartir sea mucho más grande. Entonces, esa sería como que la primera condición: traer inversiones, abrir nuevas empresas. Esas nuevas empresas traerán muchísimo más empleo y a medida que vaya aumentando la productividad de los trabajadores se pueden ir aumentando los salarios. Yo creo que ese es una condición
necesaria. Claro que no es suficiente. Para toda esta población, por ejemplo, que se encuentra en pobreza extrema o pobreza crónica, habría que aplicar además la política social. Sí se requiere intervenciones para poder sacar a esta población de esa condición estructural en la que se encuentra. Ese tipo de subpoblaciones sí requieren intervenciones por parte del Estado. Entonces yo creo que es la combinación de ambos. Pues sí, por eso hacemos tanto énfasis en este espacio y en otros lo importante que es el crecimiento económico, porque lo que estamos creciendo, vamos, este año se espera 2.5% en el mejor de los escenarios, cuando México debería crecer entre el 4 y hasta el 5% para dejar satisfechas estas necesidades. Teniendo en cuenta que sigamos creciendo bajo este promedio, doctora, entonces va a llevar años terminar con la pobreza o básicamente no la terminaríamos, ¿no? Sí, yo creo que es indispensable y sobre todo ahora que va a haber un cambio de gobierno, que haya también un cambio en la política económica que sea favorable hacia las inversiones. Es importantísimo aprovechar las condiciones que se están dando en México por el lugar estratégico en donde está todo lo que tiene que ver con nearshoring para atraer recursos y atraer inversión a México que nos permita crecer. Hay estados del norte que lo están capitalizando muy bien y que van a ver muy rápidamente favorecido las condiciones económicas y por ende también las condiciones sociales. Y si podemos de alguna manera hacer una inversión en la parte social que vaya a la par del crecimiento económico, creo que eso sería realmente muy favorable para mitigar los temas de pobreza. Pues bien interesante esta charla, doctora, le agradezco mucho que nos haya tomado esta comunicación. Y bueno, este libro, esta publicación, ¿se puede adquirir en qué lugares para las personas que nos están viendo y les interesa profundizar en el tema? Sí, lo publica el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Si ustedes entran a la página web de ellos, se puede bajar de forma gratuita, está en un PDF. Pues estaremos leyendo completo porque además es un tema, lo decía al inicio, un tema sensible. La verdad es que la pobreza ha sido un lastre en la economía de México y bueno, ojalá que con este tipo de estudios, con la investigación seria, se pueda primero diagnosticar y luego encontrar las soluciones adecuadas. Gracias, doctora, le agradezco, que tenga muy buena tarde. No, mucho gusto, Carlos. Gracias. Gracias.